Un saludo cordial a todos los seguidores de la OIM Perú en redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo sobre migración. Soy Pablo Peña, coordinador de la Unidad de Emergencias de la OIM en Perú, y hoy quiero invitarles a conversar acerca de migración forzada por efectos del cambio climático y el impacto de este tema en las distintas regiones de Perú y sus comunidades. Para esto nos acompaña en el estudio Pablo Escribano, especialista regional de la OIM en migración, medio ambiente y cambio climático. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un tema general para comenzar la conversación. Desde OIM venimos trabajando en el plan de acción para prevenir y atender la migración forzada por efectos del cambio climático en conjunto con distintos ministerios, distintos sectores. Y en esa línea quería abrir la conversación porque es relevante para Perú definir un plan de acción que ayude a mitigar los efectos que el cambio climático puede tener en sus comunidades. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la evidencia científica nos indica que cada vez más el cambio climático está influenciando en la manera en que las personas migran, se movilizan, se desplazan, ¿verdad? Tenemos cada vez más evidencia científica que las amenazas vinculadas con el cambio climático, como puedan ser, por ejemplo, la sequía, el deshielo de glaciares, la subida del nivel del mar, episodios de lluvia torrenciales, afectan la migración de varias maneras. La manera más directa es obviamente con la destrucción de alojamientos en particular, ¿verdad? En casos de inundaciones, por ejemplo. Pero también tenemos un impacto del cambio climático de manera indirecta, por ejemplo, en la pérdida de medios de vida. Por ejemplo, si pensamos en sequías, en deshielo de glaciares, vemos una afectación en la agricultura, personas que pierden sus ingresos, pierden sus medios de vida, pierden su seguridad alimentaria y deciden o se ven obligadas a migrar. Sabemos también que la migración vinculada con los impactos del cambio climático puede tener algunas consecuencias positivas, por ejemplo en términos de remesas, pero que muchas veces, y en particular cuando se da de manera forzada, cuando las personas se ven obligadas a dejar sus comunidades, puede llevar a pérdidas de bienestar, pérdidas económicas y no económicas. Por eso es importante para un país como Perú abordar cuáles son los impactos actuales del cambio climático en la migración, pero también cuáles van a ser los impactos en el futuro, para prevenir daños, para prevenir la migración forzada, pero también atender las situaciones en las que las personas ya se están moviendo, ¿verdad? Ya están dejando sus comunidades, están migrando en el interior del país o hacia el extranjero y ver qué tipo de necesidades tienen, ¿verdad? Y es una situación relativamente compleja y que requiere un enfoque integral de gobierno. Y en esa línea, hablando ya de los procesos migratorios en sí, ¿cuáles serían los tipos de migración que podríamos identificar a nivel general? Claro, es importante porque la migración derivada de los impactos del cambio climático puede tomar muchas formas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, como hemos dicho antes, desplazamiento por desastres, ¿verdad? Una inundación, una familia deja su hogar, pero puede regresar al cabo de unos días cuando la inundación ha bajado. Puede ser procesos mucho más permanentes, ¿verdad? Comunidades, digamos, que se pierden porque, por ejemplo, deshielo de glaciar ya no hay fuentes de agua para una comunidad o porque la subida del nivel del mar hace que una comunidad sea inhabitable en el futuro. Para dar un poco de orden en toda esa complejidad, en todos esos escenarios, hablamos de diferentes tipos, un poco estereotipos casi de migración. En particular, desde el acuerdo del marco de adaptación de Cancún de 2010, se habla de tres formas de movilidad. La primera es el desplazamiento por desastres, que más o menos todos conocemos, ¿verdad? Cuando hay un desastre repentino, en particular, las personas se ven obligadas a dejar su comunidad. Después tenemos procesos de migración que se supone que son un poco más voluntarios, donde todavía hay cierto grado de voluntariedad, ¿verdad? Personas que deciden o que todavía tienen cierto grado de decisión dejar su comunidad, que muchas veces se confunde con procesos de migración laboral en particular. Y finalmente procesos de reubicación planificada, que son procesos cuando, en particular bajo autoridad del Estado, del gobierno, se reubica una comunidad que está en una zona de amenazas. En Perú, por ejemplo, hay una ley, ¿verdad?, para la reubicación de zonas, de comunidades en zonas de riesgo no mitigable. Y luego el reverso de la moneda, que es importante también, es el tema de la inmovilidad, porque también tenemos cada vez más investigación que indica que las amenazas climáticas pueden llevar a un aumento de la inmovilidad y de poblaciones atrapadas, que son poblaciones que no pueden salir de las comunidades y se encuentran en situaciones de riesgo, lo que requiere obviamente una acción muy importante de las autoridades. Y esos tres tipos de movilidad y la inmovilidad se encuentran a nivel global y también obviamente en un país como Perú, ¿verdad? Sí, bueno, a nivel de Perú el tema de desplazamiento por desastres es un tema histórico, ¿no? Tenemos la principal referencia
es el gran sismo del 70, que ocasiona, que es muy interesante porque no es solamente el sismo ocasiona un deshielo glaciar, que ocasiona un desborde, que ocasiona un derrumbe, perdón, y esto afecta a un pueblo en Yungay, que es un tema recurrente. Creo que es lo primero que viene a la mente en Perú cuando se piensa en estos grandes desplazamientos por desastres. Sin embargo, hay escenarios actuales, hay escenarios que han pasado hace menos tiempo, el tema del sismo de Pisco de Chincha en el centro sur de Perú, donde efectivamente podemos encontrar procesos que, si bien fueron, y ahí es donde entra también la discusión, no fueron desplazamientos por desastres, pero en muchos casos se volvieron permanentes, ¿no? Entonces ahí esta clasificación también conversa en sí misma, ¿no? Y tenemos evidentemente el ejemplo del Niño Costero. El Niño Costero es el ejemplo más reciente, con una afectación que, si bien se focalizó en algunas regiones, en realidad cubrió buena parte del centro y norte del país y también algunas zonas andinas. Entonces hay estos fenómenos que, por su complejidad, impactan en distintos espacios y ocasionan distintos escenarios de migración, que es un poco lo que nos reúne, ¿no? Y un poco sobre lo que se viene trabajando a nivel conjunto, ¿no? Creo que en la práctica a nivel Perú hay referencia de lo que venimos conversando, no es que sería un tema nuevo, ¿no? Lo que se aporta es conceptualizando, y lo que se aporta es, como bien mencionaste, cuál es esa responsabilidad del Estado para con los procesos, especialmente los de reubicación planificada, ¿no? Donde existe una normativa, pero hay un espacio que trabajar todavía con respecto a la temática de poder volverla práctica en más casos de los que ya se ha logrado hacer. Para seguir con la línea, dentro de IEM trabajamos el tema del Pacto Mundial para la Migración, donde hay distintos elementos que se enmarcan sobre el tema de migración y cambio climático. No sé si quisieras comentarnos algunos de ellos. Sí, es importante, ¿verdad? Porque el Pacto Mundial sobre Migración quizás sea el documento, aunque no sea vinculante, pero el documento internacional que va más adelante en la identificación de recomendaciones y buenas prácticas sobre la migración vinculada con los impactos del cambio climático. Hay una serie de objetivos que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo 1 sobre datos, que obviamente se aplica también al tema de la migración y el cambio climático, reducir vulnerabilidades, pero quizá hay dos objetivos que son en particular muy, muy importantes para el tema. El primero es el objetivo 2, que emite recomendaciones para abordar los factores adversos de migración. Incluye todo un subsegmento sobre desastres, degradación ambiental y efectos adversos del cambio climático. Entonces, ese objetivo lo que recomienda a las partes y a los estados es abordar los factores adversos para evitar que las poblaciones tengan que migrar, ¿verdad? Y ahí es donde vemos la parte de prevenir la migración forzosa por los impactos del cambio climático, cómo hacer que el cambio climático no obligue a las personas a dejar sus comunidades. Y el otro objetivo fundamental es el objetivo 5, que es el objetivo sobre las vías de migración regular, ¿verdad? Admitiendo que evidentemente va a haber y hay migración derivada de los impactos del cambio climático, cómo asegurar que las personas puedan migrar de manera segura, ordenada y regular, con dos escenarios diferenciados. El escenario de los desastres repentinos, que requiere una respuesta humanitaria, visas humanitarias, atención, protección internacional, y los procesos graduales, ¿verdad?, que están en otra recomendación, que son más procesos de planificación, de reubicación planificada, de abordaje de los impactos más de largo plazo del cambio climático. Ese es obviamente un enfoque, ¿verdad?, el enfoque del Pacto Mundial, pero no es el único. También la comunidad internacional se ha dotado de otros instrumentos, en particular vinculados con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya conferencia de las partes se reunirá en Egipto en noviembre. Dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático también hay una serie de recomendaciones para abordar el desplazamiento climático, y también estaría la perspectiva de gestión del riesgo, en particular, que sale del marco de Sendai sobre prevención de riesgo de desastres. Y creo que en esa línea el Perú se hace muy relevante porque, por su complejidad, por su geografía, por su diversidad, las distintas recomendaciones, los distintos escenarios se aplican, ¿no? O tendrían espacios donde aplicarse. Y tendrían espacios que no se entienda la aplicación como una replicación, sino aterrizarlo a la realidad de los contextos, ¿no? Eso creo que va un poco también con el tema siguiente que queríamos también conversar, ¿no? Estamos generando evidencia sobre cómo estos desplazamientos forzosos por tema de cambio climático tienen algunas implicancias de género. Hay un análisis de género detrás del proceso, ¿no? Y uno de los primeros resultados que se han venido
evidenciando es que, claro, el proceso migratorio es histórico, siempre ha estado, la humanidad en sí misma de eso parte, de eso existe. Sin embargo, es las formas y los procesos tradicionales, el cómo se ven afectados, el cual obviamente implica una necesidad de trabajar sobre ello, ¿no? Por ejemplo, para temas de género hay algo de evidencia, que es lo que estamos generando, sobre los temas de cómo la migración de cierto perfil poblacional, en este caso hombres adultos, para trabajar a centros urbanos, deja a las mujeres en las zonas rurales en algunos de los casos, y eso no quiere decir que la zona rural no deje de seguir trabajándose de manera agrícola, de manera ganadera, y eso la carga familiar, de la crianza de los hijos, los niños, las niñas. Estamos generando información por ahí en esa línea a nivel Perú, pero no sé si de repente algún paralelo que pueda hacerse con otros espacios o con otros escenarios. Sí, es fundamental porque, como lo dices, los impactos del cambio climático son diferenciados con dinámicas de género muy importantes a lo largo de la región, ¿verdad? De América Latina y el Caribe. La evidencia con la que trabajamos muestra que hay un impacto diferenciado, por ejemplo, en el acceso de las mujeres en particular a los ingresos, a la información, al poder de decisión, y hace que muchas veces sean más vulnerables a los impactos del cambio climático. En particular, por ejemplo, en escenarios de sequía, ya hay evidencia en la región, por ejemplo, de la atribución de tareas a las mujeres en la obtención del agua, lo cual obviamente hace que sean muy vulnerables cuando hay escenarios de sequía, de deshielo de glaciares, pero también incluso en procesos de movilidad, ¿verdad? Las mujeres, como decías ahora, no migran de la misma manera que los hombres necesariamente, puede haber poblaciones atrapadas, puede haber también brechas de protección muy importantes, por ejemplo, en situaciones de desplazamiento, ¿verdad? Hay una prevalencia, por ejemplo, de violencia basada en género en situaciones de desplazamiento, y eso realmente lo que requiere son estrategias de género muy dinámicas en la gestión del riesgo, en la emergencia humanitaria, en la adaptación al cambio climático, que no consideren la población meta como un grupo, digamos, homogéneo, ¿verdad? Sino considerar las diferentes vulnerabilidades y capacidades también, ¿verdad? Y ver también cómo ya hay ejemplos de organizaciones de mujeres, por ejemplo, con capacidades específicas para adaptarse al cambio climático. Y también, para acabar, hay que considerar vulnerabilidades y capacidades interseccionales, ¿verdad? No solo a nivel de género, también a nivel de edad, pero también, por ejemplo, a nivel de comunidades indígenas, lo cual es obviamente muy, muy relevante en un país como el Perú, ¿verdad? Efectivamente, trabajamos también, estamos generando evidencia sobre la relación de los procesos migratorios con comunidades indígenas. Si bien tal vez históricamente estaría un poco más asociado a la comunidad indígena, hay que comprender la complejidad del país, comprender la complejidad de las zonas urbanas, de las zonas periurbanas, de los desplazamientos internos de estos últimos años, donde la evidencia nos dice que el proceso de urbanización viene creciendo, pero la forma en la cual eso impacta en las comunidades indígenas requiere un análisis específico, ¿no? Considerando sus diversidades, considerando que el Perú, como sabemos, tiene más de 40 comunidades indígenas, 40 lenguas reconocidas por las comunidades indígenas. Entonces, creo que hay bastante información, bastante pan por rebanar, diríamos, ahí, para poder buscar las mejores maneras, ¿no? De poder generar, como es la intención del trabajo, ¿no? Prevenir y atender, ¿no? Esos son los dos grandes brazos, no esperar solamente un enfoque reactivo cuando ya ocurrió, porque sobre eso creo que hay bastante experiencia, pero también ponernos a conversar sobre la temática, que es lo que nos permite tener más elementos para una prevención mucho más articulada y estructurada. No sé si hay algo más que quisieras agregar. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante para los seguidores. Vale, bueno, muchas gracias por la participación y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como OIM Perú.